eso va a mostrar que usted está despierto. Dios. Porque así como la fe sin obra es muerta, usted no me puede decir a mí que está despierto y está inoperante. Santo. Yo tengo el espíritu despierto, pero yo no sé a qué Dios me llamó. Ay, varón, yo tengo 5 años Yo he escuchado eso que mucho. no, varón, pero varona, eso es algo cotidiano Sí. en las congregaciones. Yo tengo 6 años sirviéndole a Dios, pero todavía yo no sé cuál es mi ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Un día más de su presencia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos aquí con este hombre de Dios que tiene una palabra hoy que va a catapultar tu vida. Vamos a que se presente. Gracias, Yesenia. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a este canal de Excelencia Cristiana, los que lo están haciendo por primera vez. Suscríbase, Sí. comparta. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Víctor Almanzar, su hermano pastor. Amén. Pastor, vamos a darle candela a esto. Bueno, hoy tenemos un tema que yo sé que será de bendición. Amén. La fe despierta el espíritu. Santo, muy fuerte. Y muchos, pues, cuando escuchan hablar de despertar, dirán, bueno, ¿pero cómo es eso? Porque, ¿cómo es que despierta el espíritu? La Biblia habla de hombres que Dios le despertó el espíritu. Amén. Y después que despertó el espíritu sucedieron cosas diferentes a las que acontecían antes de. Así es. Entonces, cuando decimos que la fe despierta el espíritu, es porque la fe causa un impacto. Así es. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, dice Santiago, sin obra es muerta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la fe despierta el espíritu, lo que estamos diciendo es que el que tiene el espíritu dormido no obra, no se mueve, no agrada a Dios, no está haciendo aquello para lo cual es el propósito de su existencia aquí en la tierra. Aleluya. Cuando nosotros caminamos y vivimos en el Espíritu, significa que caminamos con un propósito y vivimos con un objetivo que Dios ha predestinado para nosotros. Entonces, entender eso es a veces bien difícil, incluso para los creyentes. Sí. Porque muchas veces la gente dice que el que está fuera del evangelio, su espíritu está muerto. Y esto es un error. Sí. La Biblia dice que nosotros cuando aceptamos a Cristo pasamos de muerte a vida, pero eso tiene otra explicación. Porque la misma Biblia establece que hay 2 muertes. Muerte física del cuerpo y muerte del alma. No hay muerte espiritual. Okay. Y yo voy a explicar por qué. Sí. La muerte física... Dice la Biblia que el cuerpo muere y vuelve al polvo. La muerte del alma, la Biblia, Dios hablando, dice, todas las almas son mías y el alma que peque, esa morirá. La Biblia habla de la segunda muerte, ya en el fin, en Apocalipsis, que es la muerte eterna del alma. Son 2 muertes. Amén. No hay más. O sea, la Biblia no habla de muerte espiritual, porque el espíritu, la Biblia dice que cuando hay la separación de la tricotomía que nos compone cuerpo, alma y espíritu, dice regresa a Dios que lo dio. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, el espíritu no está muerto, es dormido. Aleluya. Que es muy parecido a estar muerto. Asimismo, la Biblia habla de que el creyente no muere, sino que duerme. O sea, al separarse el espíritu del cuerpo y el alma, cuando nosotros fallecemos, el creyente duerme. Aleluya. Pero el creyente duerme porque tiene la fe de que va a despertar. Amén. Así de sencillo. Por eso sin fe no hay salvación. Santo. Porque la fe me va a llevar a despertar otra vez. Porque yo tengo la confianza de que Dios me va a llamar y yo lo voy a escuchar. Amén. Entonces esa voz de Dios yo la reconozco a través de la fe. Entonces hay una contraposición ahí. Entonces el que está en el mundo, aparte de tener un espíritu durmiendo, tiene un alma que hasta que no acepta al Señor está en estado de muerte. Santo, muy fuerte. Entonces, lo que hace esa persona, por eso dice la palabra que fuera de Jesús nada podemos hacer. No cuenta, porque lo está haciendo en pecado. Amén. Y el pecado es una
generación de muerte, lo que genera es muerte. Entonces, cuando Dios despierta el espíritu del creyente, el creyente actúa conforme al propósito. Aleluya. Empieza a hacer las obras de fe. Entonces, la fe lo despierta porque cuando yo tengo fe, entonces yo entiendo y comprendo lo que Dios me está diciendo. Amén. Incluso los misterios más desconocidos yo lo entiendo y lo puedo interpretar y Dios me lo puede revelar a través de la fe. Santo. Muy fuerte. En el mundo, cualquier doctor le va a decir a alguien que tiene que dormir 8 horas mínimo. Y cualquier doctor, cualquier científico de la medicina le va a decir que el sueño no se recupera, que el no dormir afecta ciertas áreas del cerebro, de la mente y de la persona. Sí. Y eso usted lo puede buscar y se lo van a decir así. Sin embargo, Dios ¿qué dice? Que velemos y que estemos despiertos. Sí. Nos llama a velar, a vigilar, a estar despiertos. Aleluya. Entonces, esa celebración que hacen, por ejemplo, en algunas iglesias de vigilias, es una celebración que tipifica cómo Dios quiere que esté el hombre a nivel espiritual. Amén. Velando. Jesús decía, orad y velad sin cesar. Entonces, para que no caigan en tentaciones. Cuando el espíritu está despierto, es porque es una persona que ora. Es una persona que ayuna. Es una persona que busca estar en constante movimiento espiritual. Aleluya. Es una persona que busca llevar el mensaje. El dormir es un letargo de descanso. El espíritu no está llamado a descansar. Santo. Usted no puede decir voy a descansar el espíritu. Usted descansa el cuerpo. Amén. Y si el cuerpo descansó aunque no haya dormido, ya no hay ningún problema. Descansó. Mientras los discípulos estaban durmiendo, Jesús amanecía orando. Aleluya. Y en ninguna parte de la Biblia dice que a Jesús le hacía falta recuperar ese sueño. Santo. No, está muy interesante esto. ¿Y por qué no le hacía falta a Jesús recuperar el sueño? Porque el poder de Dios regenera nuestra célula, regenera nuestro organismo. O sea, si yo creo en un Dios, por eso la fe es necesaria para que el espíritu despierte, que es todopoderoso. Yo no Aleluya. puedo limitar a ese Dios diciendo, yo tengo que dormir bien para poder mañana trabajarle a Dios. Es lo Aleluya. contrario, yo tengo que orar bien, yo tengo que ayunar bien, yo tengo que hacer la voluntad de Dios como Dios me dice para entonces manifestar ese poder espiritual en la obra. Aleluya. Entonces, el espíritu despierto es un espíritu que busca constantemente hacer las cosas de arriba, las cosas que Dios ha predeterminado y no las humanas. Es muy diferente a lo que nosotros creemos. Así es. En Ageo dice, capítulo 1, que Dios despertó el espíritu de A Zorobabel, ver, sí. Salatiel y del pueblo. Y cuando despertó Dios el espíritu de estos hombres, dice que empezaron a construir el templo. Aleluya. ¿Y cómo es que Dios despierta el espíritu? Dice que vino palabra de Dios y dijo Jehová. Aleluya. Cada vez que la palabra de Dios viene a un creyente, viene a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, despierta el espíritu. Sí. Porque Dios no le habla simplemente a la carne. Dios dice, yo no voy a contender con el hombre porque el hombre es carne. De carne, sí es. No puedo contender con él. Cuando Dios le habla al hombre, le habla al espíritu. Y el espíritu del hombre se comunica con el espíritu de Dios. Aleluya. Por eso cuando el hombre recibe a Dios a través de la fe, el hombre se hace un espíritu con Dios. Dice la Biblia que nos hacemos un espíritu con Él. Y como no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, entonces podemos tener entendimiento de las cosas. Y poder caminar conforme a eso que entendemos, comprendemos y obedecemos a ese mandato. Santo. Entonces eso es un espíritu despierto. Entonces necesitamos la fe para que ese espíritu despierte. Sí. Cuando tenemos fe, estamos confiados. Y en esa confianza, entonces nosotros vamos a caminar seguros. Amén. Los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de fe, Moisés, Abraham, todos esos grandes hombres de Dios, Pablo, eran hombres de una fe, de un espíritu despierto. Incluso ellos mismos hablan de que tenemos que tener ese espíritu activo. El mismo apóstol Pablo lo dice. Que no podemos dejar apagar el espíritu. ¿Y cómo se apaga el espíritu?
La gente cree que el fuego nada más es en el movimiento. Sí. El espíritu se apaga cuando yo no estoy conforme a la voluntad de Dios operando en ese nivel espiritual. Así es. Entonces, hay una distracción en el mundo que lleva a dormir el espíritu, que solamente lo rompe la fe. Dios. El entretenimiento duerme el espíritu. Quizá alguien piense que está despierto cuando está a la 1, a las 2 de la mañana jugando un videojuego. Dios. Pero su espíritu está durmiendo. Quizá alguien piense que está muy activo cuando está haciendo deporte, cuando está en el gimnasio, en la cancha, en el play. Sin embargo, eso es lo físico. Sí. Eso es humanamente. Pero espiritualmente nada. Y es saludable y es bueno para uno quizás botar el estrés, vamos a decirlo así, sentirse un poquito más vitalizado. Pero espiritualmente, nada. La Biblia dice que mientras se desgasta el hombre exterior, Santo. Se fortalece el interior. Aleluya. Y el desgaste del exterior no tiene nada que ver con fortalecerse físicamente. Santo. Porque cuando yo estoy en ayuno, eso no me va a fortalecer físicamente, no me va a dar músculo, no me va a dar buena apariencia, nada de eso. Y si la tengo es porque la gloria de Dios se manifiesta. Amén. La gracia, como la gente dice. Sí, así es. Pero realmente lo que nos fortalece a nosotros y nos mantiene despierto en el espíritu es la fe. Y el ejercicio de la fe es un ejercicio difícil de la gente disciplinarse en ella. Dios. La gente dice que tiene fe, pero no la muestra. No la muestra. Porque el espíritu duerme. Cuando la persona tiene fe, su espíritu siempre está despierto y ve donde el otro no ve. Y camina donde el otro no camina. Y entiende que las cosas imposibles solamente son para aquellos que no lo han logrado. Los que logran las cosas saben que las cosas son imposibles hasta que se logran. Así es. Hasta que se logran. Entonces, el hombre de Dios, que Dios le despierta el espíritu, pasa como pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quizá en su preparación farisea, creía y entendía que era lo máximo, habiendo aprendido a los pies de Gamaliel. Sí. Sin embargo, tuvo Dios que llevarlo a una ceguera y llevarlo a 3 años de preparación para que él despertara en el espíritu y entendiera que todo eso era basura. Dios mío. Entonces, cuando yo despierto en el espíritu, yo veo cosas que otro no ve. El otro puede valorar el título, el otro puede valorar la preparación, pero Dios no ve preparación ni título, porque la sabiduría del hombre delante de Dios es insensatez. Sí. La fuerza del hombre delante de Dios es debilidad. Delante de Dios nadie puede decir que es fuerte. Delante de Dios nadie puede decir que es sabio. Delante de Dios nadie puede decir que es grande. Dios mío. Entonces, el despertar del espíritu le muestra al hombre una verdad más allá de la realidad del mundo. Santo. Aquí no hay sueño. Yo escucho mucha gente hablar de que tiene sueño. El que esté en la verdad no tiene sueños en sentido de propósito. Los propósitos de Dios no son sueños. Son verdades que se cumplen en la medida de que yo lo hago despierto. Mientras estoy dormido, no estoy caminando hacia ese propósito y no hay ningún cumplimiento en mi vida. Dios. Mientras la fe no está activa y viva en mí, yo estoy en un letargo de muerte en el alma. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso sin fe uno está muerto cuando esa fe no tiene la obra del Espíritu. Dios mío. ¿Y cómo el Espíritu va a obrar durmiendo? Así es. No puede obrar durmiendo. Para el Espíritu obrar tiene que haber fe obligatoriamente. Aleluya. En estos días yo estaba en un programa de YouTube y era hablando de ciencia. Y yo le decía a ellos, o les citaba Hebreo 11:3. Es un programa más de relajo que de seriedad. Quizás por eso el escenario no era el correcto para hablar de fe, aunque hablábamos de otros temas que tienen que ver con Dios. Okay. Pero lo digo esto porque ahí dice, por la fe entendemos haber constituido Dios el universo por la palabra de Dios. Amén. Y yo le decía a ellos que la fe no solamente es religiosa. Porque la gente dice, ellos decían, usted tiene que creer en Dios por fe, no por la ciencia. Y el asunto es que la fe nos lleva a nosotros a entender cosas que a veces no tienen ni siquiera nada que ver con lo espiritual. Sí. Porque ¿qué tiene que ver lo espiritual con la constitución del universo? Aleluya. Cuando ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, está hablando de ciencia. La constitución del universo, o sea, la creación del universo, todo el tiempo se ha explicado por la ciencia.
Los astros, el movimiento de los astros, la luz, las partículas, las subpartículas, todo lo que tiene que ver con eso. Todo eso se explica a nivel científico. Nadie se atreve a explicarlo a nivel metafísico, a nivel espiritual, porque la gente no lo acepta. Sí, eso Pero sí. ¿cómo yo acepto la ciencia si no es por fe? Porque la fe me da entendimiento. Sí. El entendimiento que me da la fe me despierta. Cuando el entendimiento me despierta, lo que despierta es mi espíritu. Cuando mi espíritu despierta, yo entiendo las cosas. Entonces yo sé que el universo lo hizo el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces cuando yo explico el poder de la palabra de Dios a nivel científico, tengo que decir siempre que lo que hay y lo que vemos lo hizo Dios por su palabra. No hay otra explicación. Nadie puede dar otra, porque así fue que fue hecho. Esto es así. Pero alguien que está dormido no puede ver eso. Alguien que no tiene el espíritu no puede ver eso. O sea, el que no tiene el espíritu de Dios no va a caminar, no va a entender, no va a razonar porque está durmiendo. Así es. Y en ese letargo, en ese sueño, no hay forma de entender a Dios para esa persona. Y entonces lo puede explicar de cualquier manera. Con la Biblia abierta, con el conocimiento, con el entendimiento, con la revelación, con profecía, no lo van a entender. Santo. Por eso la Biblia dice que los espirituales son los que entienden las cosas del espíritu. Así es. Porque un espíritu despierto le puede hablar a otro espíritu que esté despierto y se va a entender. Pero si tu espíritu está dormido y el mío está despierto, no hay forma de que tú puedas entender al menos que sea despertado. Aleluya. Por eso la palabra despierta el espíritu. Por eso se llama predicar la palabra, para que llegue la fe, por el oír la palabra y la gente despierte. Si a usted lo llaman durmiendo, usted va a despertar. Claro. Cuando usted lo llaman por su nombre, está acostado, fulano, usted despierta. Puede estar en un sueño muy profundo y se lo llaman bien fuerte, con un nivel de voz bien alto, usted despierta. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios me llamó del mundo, me llamó a través de la palabra. Y esa palabra vino y causó en mí fe. Amén. Después que esa fe se generó en mí, entonces mi espíritu despertó. Es un proceso. Esto es así. Entonces, cuando yo digo que la fe despierta el espíritu, no hay otra cosa que vaya a llevar a un hombre o una mujer de Dios a actuar conforme a la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios, a realizar aquello para lo cual Dios los llamó, que no sea a través de la fe. Esto es así. Por eso en una ocasión, creo que en Isaías, que dice, despierta tú que duermes. Claro. Levántate de los muertos. Levántate. Entonces estamos viendo que en este tiempo que estamos viviendo, somos muchos que estamos durmiendo. La iglesia, voy a decir esto. Sí, dígalo. Está dormida. Sí. Porque hay muchos creyentes, pero hay muchos espíritus durmiendo. Sí. Y la Biblia habla de los tiempos postreros y de la gloria postrera que sería mayor que la primera, hablando de un despertar de la iglesia. Santo. Porque esa palabra que habla en Ageo, esa profética de despertar el espíritu en aquellas personas, se aplica para nosotros. Sí. Porque cuando el siervo, la sierva de Dios solamente está entretenido, solamente está en sus propias cosas, Dios, se olvida del propósito para el cual Dios lo llamó. Y mucho menos va a operar en ese don que Dios ha establecido en su vida. Santo. Tiene un espíritu dormido. Y a veces creemos que porque en la iglesia hay culto 7 días a la semana, estamos despiertos. Sí. Mentira muchas veces. El que usted tenga culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eso está muy bien. Pero eso no significa que todo el que esté ahí, el espíritu esté despierto. Y lo voy a explicar. Sí. Yo decía que la fe sin obra es muerta y que la que despierta el espíritu es la fe. Sin fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando usted tiene fe, usted es optimista, usted es positivo, usted sabe Amén. Que las cosas se pueden hacer, que las cosas se pueden lograr. El que no tiene fe comienza a poner pero, comienza a poner excusa. Sí, vamos verdad. A predicar, van 2 o 3 y en la iglesia hay 100. Vamos al hospital, van 4 o 5. Vamos a la cárcel, van 5 o 6. Vamos a predicar en la calle, van 6 o 7. Sí, así es. Vamos a hacer un culto de oración, no va ni la mitad de la iglesia. Compruébelo en su congregación. Haga usted el análisis si quiere, personalmente. No van. ¿Y por qué no se va al culto de oración? ¿O va muy pocas personas? Porque ahí despierta el espíritu y a la gente le gusta estar descansando. Sí. Y no solamente descansan la carne, también creen que el espíritu tiene que descansar. Cuando usted lee la palabra, cuando usted ora y cuando usted ayuna, son cosas que van a mantener el espíritu despierto. Pero cuando usted hace la obra de Dios, predica, evangeliza, sirve a los demás con lo que usted pueda, eso va a mostrar que usted está despierto. Dios.
Porque así como la fe sin obra es muerta, usted no me puede decir a mí que está despierto y está inoperante. Yo tengo el espíritu despierto, pero yo no sé a qué Dios me llamó. Ay, varón, yo tengo 5 años Yo he escuchado eso mucho. No, varón, pero varona, eso es algo cotidiano en las congregaciones. Yo tengo 6 años sirviéndole a Dios, pero todavía yo no sé cuál es mi ministerio. Todavía yo no sé, pastor, cuál es mi don. Dios mío. Todavía yo no sé lo que debo de hacer. Estoy esperando un compañero ministerial. Hermana, cuando el Espíritu de Dios está despierto en un hombre de Dios, no lo deja tranquilo. No lo deja, así es. Va a buscar siempre cómo hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero lo que yo tengo que conocer es la voluntad de Dios. Cuando yo conozco cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida, entonces yo no voy a hacer las cosas conforme a mi voluntad, que es lo que hace el mundo. Así es. Y el que tiene el espíritu dormido. ¿Cuál es la voluntad humana? ¿Cuál es la voluntad de la carne? Pecado. Pecado. ¿Cuál es el fruto de la carne? Pecado. No hay un fruto espiritual de la carne. ¿Cuál? Ninguna. La Biblia dice que los frutos de la carne son fornicación, adulterio, hechicería, brujería. Todo lo que no es de Dios. No hay un fruto espiritual. Y usted dirá, varón, ¿y por qué estamos en la carne? Por el pecado. Por el pecado, así es. El hombre quería experimentar el conocimiento del bien y el mal. Lo está experimentando. Ese es el pecado. ¿Cómo se conoce el mal? A través de la ciencia. Sí. ¿Cuál es la ciencia? La experimentación. ¿Qué experimenta la carne? El pecado. Dios mío. El espíritu no anda experimentando. El espíritu tiene certeza y convicción a través de la fe. Amén. Yo estoy seguro, convencido. Yo tengo una certeza. Yo sé que Dios es absoluto y es una verdad irrefutable. Y no importa lo que cualquiera quiera probar o decir. Entonces, el espíritu opera en ese nivel. Muy diferente al nivel de la carne. ¿Y cuáles son los frutos del espíritu? No tiene nada que ver con la carne. Así es. Paz, templanza. La templanza, la cordura, la benignidad, el gozo, la paciencia, no son frutos que se dan en la carne. Sí ayudan a que el cuerpo esté relajado y tranquilo. El que esté en paz está tranquilo. Amén, amén. Pero no está operando en la carne. La paciencia, la templanza, la cordura, la benignidad, todo eso que hace que la gente diga, varón, pero usted sí está tranquilo. Sí. Varón, pero usted sí está calmado. Varón, pero ¿por qué usted no se inmuta? Varón, pero ¿por qué usted siempre está con tanta paciencia? ¿Sabe que en mi congregación, algunos hermanos a veces, varón, pero es que usted es muy paciente? Porque ellos entienden a veces que hay que hacer la cosa y digo, no, hay que esperar en Dios. Así es. ¿Y en quién yo voy a esperar? En Dios. Esto no significa que yo no voy a accionar conforme a lo que Dios me llamó. Significa que hay cosas que no me competen a mí. Amén. Que Dios la va a hacer. Eso es así. Entonces a veces nosotros en la carne queremos hacer las cosas y mostrar que estamos despiertos y que somos espirituales. Y muchas veces lo que estamos manifestando son frutos carnales. Dios mío, muy fuerte. Cuando se manifiesta el fruto del espíritu, usted no tiene que hacer muchas cosas. Dios lo hace todo. Es Él y siempre será Él. Por eso también le dice la palabra, no es con tu fuerza, es con el espíritu. Amén. Eso lo dice ahí mismo en Ageo más adelante. Lo mismo que decía David cuando iba frente a Goliat. Sí. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Así es. Es con el espíritu. Tú vienes con espada, lanza, jabalina. Yo no. El que agarra la espada, la lanza y la jabalina es la carne. Así es. Ay, yo estoy despierto, estoy activo. No. El espíritu puede ser apacible. Así es. Pero no hay nada más poderoso que un hombre en el espíritu. Así es. No, porque ya con David pudimos ver eso, como usted terminó de mencionar. Porque humanamente David no podía enfrentarse a Goliat. Porque Goliat desde su juventud era sanguinario, un descuartizador. David, el pobre, lo que estaba era bregando con sus animalitos. Humanamente David no podía enfrentarse a Goliat. Pero como David sabía en quién había confiado y tenía un espíritu despierto, David le dijo, no, yo tu cabeza se lo voy a dar a comer a las aves del campo. Pero para una persona, para que alguien pueda pararse en pie de guerra y decir, yo voy a hacer esto en el nombre de Jehová, tiene que tener la confianza y la certeza. Pero estamos viendo en los últimos tiempos que estamos viviendo, el afán tiene el espíritu dormido. Claro. La gente dura más con un celular que otra cosa. Dura más visitando casas ajenas. Yo digo un evangélico, pastor, un evangélico. Que ora, que ayuna, que busca de Dios, que tú vas a 24 horas en la casa ajena.
Porque la misma palabra dice que en el mucho hablar abunda el pecado. Claro. Muchas veces tú te sientas a hablar con alguien y quizás tú no quieres hablar de nadie, pero que hay personas que no tienen quizás el mismo espíritu que tú. Hay personas que son chismosos, aún están dentro de la iglesia y van a querer ponerte conversaciones. Hermano, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre hablara, él tendrá que darle cuenta a Dios. Amén, amén. ¿Y qué son las palabras ociosas? Eso. ¿Dónde entra el chisme? En palabras ociosas. Palabra ociosa. ¿Dónde entra el cuento, o doble sentido? En palabras ociosas. Indiscutiblemente. Los comentarios fuera de orden, en palabras ociosas. Así es. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene el espíritu despierto, lo que habla, lo habla a nivel de fe. El que habla a nivel de fe no anda hablando cosas humanas. Dios mío. Varón, pero usted no deja de hablar de Dios. ¿Qué? ¿Usted no me vive hablando la palabra? Bueno, pues eso es lo que yo tengo. ¿Y qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de la abundancia que hay en nosotros es que vamos a hablar. Pero tiene que haber un espíritu despierto para que las palabras sean espirituales. Así es. Cuando las palabras son humanas, no causan ningún cambio en la gente. Porque ¿qué dice la Biblia? Que lo que cambia y transforma al hombre es el espíritu. El espíritu, así ¿Y a es. través de qué se transporta el espíritu? Porque la gente no entiende esa parte. La Biblia dice que el que convence es el Espíritu Santo. Amén. A las personas los convence el Espíritu Santo. Pero a través de qué llega el Espíritu Santo a la persona. El Espíritu Santo llega a la persona a despertar el espíritu que está en la persona, que ya Dios se lo estableció para que viva, a través de la palabra. ¿Y a través de qué se transporta la palabra? A través de una acción, de una vibración que viene en mi vida a través del mismo Espíritu de Dios que la Amén. causa para que se transporte esa comunicación a través del canal del Espíritu y llegue a la otra persona. Aleluya. Y cuando llega a su oído, lo que llega es ese sonido con esa información que se transforma en fe. Amén. Cuando la persona lo recibe, ya no es solamente palabra. Porque la palabra de esperanza que yo le estoy dando, el contenido que tiene esa palabra, de que todavía la persona puede cambiar, puede ser transformado, incluso yo mismo puedo haber sido transformado y esa persona recibe ese mensaje. ¿Qué hace la persona? Que recibe fe. Así es. Donde no había creencia en él, ni convicción, ni certeza de nada, empieza a decir, wow, pero hay un Dios que cambia, Amén. hay un Dios que transforma, pero mi vida puede ser diferente. Entonces ya se convierte en fe. Así es. Y cuando se convierte en fe, entonces despierta el espíritu. Cuando le despierta el espíritu a la persona, entonces usted ve que un nuevo creyente quiere salir volando. Amén. El nuevo creyente, usted lo ve más activo que los viejos Sí, creyentes. sí. ¿Por qué razón? Porque al estar dormido, cuando despiertan, no encuentran ni siquiera qué hacer. Y quieren hacer de todo. Así es. Porque se encuentran en un mundo que no conocían. Y no son uno ni dos hermanos que usted va a encontrar diciendo, cuando vienen al evangelio, wow, pero yo estaba ciego. Sí. No era ciego, era dormido. Ellos hay ceguera espiritual. La Biblia lo establece. Nosotros hablamos de un tema de ceguera espiritual. Amén. Porque cuando usted está dormido en el espíritu es igual que si estuviera ciego. Yo estuviera ciego, así es. No ve nada. No entiende ni discierne nada. Entonces, hay personas que cuando ven estos nuevos creyentes que están activos en todo, que el ayuno, que esto, que vamos para la calle, entonces dicen, no, porque está en el primer amor, porque, ay, Dios mío, esto es terrible. No, porque yo digo que tener amor para hacer la cosa de Dios siempre debe de estar en Debe nuestra de ser vida. constante. Constante. Y dicen, ay no, porque está en el primer amor, pero tú vas a ver, porque hay personas que declaran hasta palabras de maldición. Dicen, no, tú vas a ver, yo era así cuando yo estaba nuevo. No, y ahora, ¿qué fue? ¿Qué cambió? Se durmió el espíritu. Se durmió el espíritu. Entonces a veces no se entiende eso. Por eso yo creo que hay alguien hoy va a decir, wow, pero mi espíritu estaba dormido y yo no me había dado cuenta. Lo que la gente llama avivamiento, ¿qué es? Porque la gente siempre ha estado vivo. ¿Cuál es el avivamiento? Aleluya. No es avivamiento, es un despertar. Despertar. Cuando usted despierta, entonces usted empieza a danzar. Usted Exacto. empieza a hablar lengua. Usted empieza Así a es. profetizar. Usted empieza a caminar en el espíritu. Es lo que el apóstol dice. Aleluya. Entonces, la carne no puede hacer eso. No. Porque la carne, para que la gente lo entienda, no tiene vida en sí misma. Exacto. El alma viviente que habla en Génesis es una carne que vive. Pero el espíritu vivificante, que es lo que recibe uno a través de la fe en el nuevo nacimiento, es no solamente que yo vivo, sino que tengo vida. Tiene vida, así es. Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. Y el tener vida en sí mismo significa que no muere, es inmortal. Es mortal. Y lo que Dios ha depositado en nosotros es un poco de ese Espíritu Santo para que nosotros tengamos vida también en nosotros mismos, que es la vida eterna, para que no muramos. Es como una porción de inmortalidad.
Yo decía una vez que nosotros tenemos, que Dios depositó un poquito de Él en nosotros. Aunque fue una palabra dicha así, pues yo sé que nosotros tenemos, Dios ha depositado todo porque Él fue que nos creó y nos hizo. Pero yo digo que cuando Dios sopló ese aliento de vida en nosotros, ese espíritu, digo yo, wow, pero realmente nosotros tenemos de Dios. Y hay personas como que se le olvidan eso y siempre quieren tener ese espíritu ahí. Ahí estoy cansado, estoy agobiado. Pero si Dios depositó de Él, Dios no descansa, Dios siempre está activo. Dios siempre está trabajando. Usted sabe, todas las personas, miles y miles, millones y millones de personas que están ahora mismo clamándole a Dios. Entonces, dígame usted que el Espíritu de Dios se duerma. ¿Qué va a pasar? Lo que pasaba en todo el Antiguo Testamento. Lo que pasa en toda la historia de la humanidad. Aleluya. Cuando no está Dios. Las guerras que usted ve, la violencia, las muertes y un sinnúmero de situaciones que no se corresponden al propósito que Dios tiene para con el ser humano de vida, son espíritus dormidos. Sí. Lo único que está actuando es la carne. Y un alma egocéntrica, orgullosa y soberbia. Sí. Y rebelde. Así es. Simple y llanamente. Entonces, cuando Jesús viene, ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿qué es lo que Jesús viene a hacer? Viene a despertar el espíritu del hombre. Aleluya. ¿Cómo lo despierta? Él dice, no se muevan hasta que no descienda el poder que viene, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a venir y lo va a enseñar, lo va a dirigir, le va a revelar las cosas. Le está diciendo, ustedes van a tener que estar despiertos espiritualmente para poder hacer todo lo que Dios ha propuesto con ustedes. Por eso el ministerio de los apóstoles no se detuvo hasta su muerte. Sí. En este camino no hay retiro, escuche lo que estoy diciendo, ni hay pensión. Dios mío, escucha esto. Eso de que de cristianismo pensionado, de que ya estoy viejo, hermano, mira, aquí no hay retiro. Pastores, de que yo estoy viejo, yo me tengo que retirar. Aquí no existe eso, ni pensión tampoco, aunque su concilio lo pensionen, eso no existe. No existe. Eso es humano. Así. Porque todavía en la vejez, la Biblia dice que Dios a nosotros nos renueva, que renueva nuestra fuerza, que nos da nuevas fuerzas. Que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, porque el joven tiene fuerza. Y esa es la virtud del joven. Pero el anciano tiene experiencia. Amén. Que el joven necesita para que su fuerza sea efectiva. Dios mío. Entonces, siempre va a haber una consejería, va a haber una oración poderosa, con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, en aquellos creyentes que ya tienen más años en el Evangelio y quizás tienen más años de vida y cronológicamente y biológicamente quizás están un poquito ya más demacrados. Así es. Pero la gente tiene que entender por la fe lo que hace un espíritu despierto. Claro. Un espíritu despierto hace que toda una comunidad cambie. Transforma un país completo. Santo. Transforma el mundo entero. Lo que ha transformado el mundo desde Jesús hasta nosotros ha sido el Espíritu de Dios. Así es. A través de hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo es posible que hagan miles de millones de creyentes? Cientos de millones de creyentes. Es porque el espíritu despierto de otros hombres hizo lo que yo dije ahorita. Así es. Transportó una palabra en misiones, en servicios a Dios. Operaron conforme al propósito. Caminaron en el espíritu. Así es. Cada vez que salía un hombre de Dios de un país a otro, que llegaron aquí a traer el evangelio y a otros países, fue caminando en el espíritu, aunque lo trayera una nave, un avión. Así es. El que camina en el espíritu sabe que tiene que operar en el ministerio y en el don que Dios le estableció, como dice la gente, le asignó. Esa asignación tiene que cumplirse, pero no es dormido. Así es. Usted sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra, sin consagración, sin congregarse, ese espíritu no va a estar despierto. Aleluya. Usted comiéndose nada más el videojuego, las redes sociales. Y que eso está acabando. Como decía usted ahorita. Está acabando eso. 8 horas en las redes sociales. 8 horas en el internet, en el celular. Y el jovencito que se 15 minutos de oración. Se convierten ahora y ya lo Entonces, que están buscando es novia. Cuando usted pone en contraposición 1 hora de oración con 8 horas en entretenimiento, el entretenimiento le está ganando. Así es. Y lo está dominando. Por lógica matemática, usted entiende que 8-1 es una ventaja. Santo. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere? 8 horas de oración y 1 de entretenimiento para despejarse. Yo no le voy a decir que no. Usted no vea una película. No le voy a decir que no vea una película. No le voy a decir que no haga alguna cosa creativa o recreativa. Sí. El asunto es
cuando las cosas de mi carne y humana son más prioridad en mi vida que las cosas del espíritu. Eso es una identificación de que mi espíritu está durmiendo. Exacto. Cuando todo lo que yo hago va en base a yo satisfacer mis necesidades y deseos. Porque es que el creyente entiende, automáticamente su espíritu despierta, que las cosas de la carne, humanas y del mundo, no tienen ningún valor frente a las cosas espirituales del cielo y celestiales. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía: no pongan los ojos en las cosas de aquí, sí, pongan los ojos en las cosas de arriba, porque las de abajo perecen y las de allá son eternas. Las del cielo, las de arriba, son eternas. Y mira que Pablo podía hablar de eso. Claro. Porque Pablo no era cualquier hombre. Claro. Pues antes de él tener la convicción en Dios, Pablo era una gente pudiente, era una gente bien estudiado. Que si fuera en la actualidad que estamos viviendo, hay personas que dijeran: no, yo vine al evangelio, pero yo soy esto, soy aquello. Por el mismo Pablo dijo: todo eso lo tengo como basura. Entonces hay personas que no entienden que lo del mundo va a perecer. Lo que tenemos que tener siempre activo es ese espíritu despierto para hacer la voluntad de Dios y trabajar conforme a lo que Dios quiere. Por eso vemos tantas personas fracasadas, porque como te decía, cuando alguien tiene un espíritu despierto, usted le dice: mira, tengo un proyecto de hacer esto, te ves si fuego. Sí, estoy contigo, lo vamos a hacer. Y si hay que buscar lo monetario y todo eso, te voy a ayudar. Pero cuando el espíritu está dormido, te dice: bueno, yo creo como que ese proyecto como que no va, ¿no? Porque está dormido. Claro. Ha dejado que la cosa del mundo se coma lo espiritual de ellos. Mucha gente que no ha dormido ya. Yo creo que están ya listos. Mira, hay algo que uno siempre habla, pero yo hablaba de poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Y en las cosas, en contrariedad con las cosas humanas. Amén. Y muchas veces nuestras prioridades son más humanas que espirituales. Y justificamos eso. Yo hablaba con un hermano ahorita, fuera de aquí del aire, que a veces en ciertas creencias religiosas la gente justifica sus errores, sí, para permanecer en ellos aún estando en el evangelio. Así es. Entonces yo no puedo justificar que mi trabajo lo amerito para mantener a mi familia, para no hacer las cosas espirituales correctamente. Porque al final el trabajo no me va a salvar, aunque yo crea que el trabajo es que me provee. Nunca ha sido así. Ni me provee mi fuerza, ni me provee el trabajo, ni me provee la tierra. El que me provee a mí es Dios. Así es. Lo que llega a mi vida para sustentarme, a la de mi familia, no viene de que porque yo tengo un gran intelecto y puedo hacer este trabajo, aquella profesión. Viene a mi vida porque Dios provee. Entonces, el que está despierto espiritualmente entiende esas cosas. Que Dios provee aun cuando no haya trabajo. Aun cuando no haya lluvia, la tierra va a germinar. Aun cuando no haya fruto ni haya ovejas en la majada, como dice el profeta. Aunque no haya nada, con todo y eso yo me gozo en Jehová. Entonces, cuando yo me gozo en Dios y yo sé que Dios proveerá, aun cuando no se vea la provisión, eso es fe. Y eso es lo que mi espíritu va a generar. Un espíritu despierto va a hacer que esa fe crezca. Amén. La fe despierta el espíritu, pero cuando el espíritu despierta y empieza a obrar conforme a la fe crece. Y cuando la fe crece, entonces viene lo que estaban hablando del avivamiento. Amén. ¿Cómo viene el avivamiento? Porque ya yo no estoy quieto. Una persona dormida no misiona, una persona dormida no predica, una persona dormida no va a hacer nada. Es como si estuviese muerto. Sí. Es la misma comparación otra vez de la muerte y el sueño. Es como si estuviese muerto. El que tiene el espíritu dormido y un muerto es la misma cosa. Dios mío. No va a operar en el don, no va a operar, no va a vivir en el espíritu, no va a caminar en el espíritu. ¿Y cómo? ¿Cómo camina un espíritu dormido? No puede. ¿Cómo vive un espíritu dormido si cuando usted está durmiendo es como si no viviera? Aunque parezca que sí. Santo. Porque parece que sí. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, vamos a ver un mover de Dios nunca antes visto. Santo. Nunca antes visto. Si se multiplicaran los hombres que viven en ese espíritu despierto, nosotros vamos a ver cosas que si ahora nos sorprendemos con grandes milagros, aleluya, con grandes congregaciones, con hombres que tienen una palabra poderosa, usted va a ver lo que va a pasar con el inconverso cuando vea ese mover. Ay, Dios mío, pero hace falta que esta palabra llegue a esos espíritus dormidos, que lo sacuda, que lo mueva. Hay gente que no quiere moverse y hay otros que no lo dejan moverse. Dios mío. Entonces el Espíritu de Dios viene a traer libertad. La Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad.
Y esa libertad es para que ese espíritu se mueva. Como dice un coro. Sí. No es que nosotros le debemos dar libertad al espíritu. Es que nosotros tenemos que entender que un espíritu libre va a operar conforme a ese propósito que ya Dios me ha dicho. Yo tengo que saber a qué Dios me llamó. Amén. Porque si ya yo sé que Dios me tiene en el camino de la salvación, ahora, ¿qué es lo que Dios quiere mientras yo estoy en ese camino? En ese transcurso, ¿qué yo debo de hacer? Y está claro en la palabra, y está claro en los propósitos que Dios nos revela. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos su voluntad. Así es. O sea, un espíritu que despierta por la fe va a ser la voluntad de Dios. Amén, amén. De verdad que yo me quedo así y quisiera seguir escuchando. Son enseñanzas que es necesaria en nuestra vida, los creyentes, personas que tal vez están dormidos y piensan que están despiertos. Y tenemos que pedirle a Dios que despierte ese espíritu para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos en realidad. Por eso yo quiero que el pastor haga una oración. Porque yo entiendo que hay muchas personas, porque ya hablando de la característica y de lo que produce un espíritu dormido, ya uno se ha encontrado con personas así. Y uno dice, oh, pero eso es que lo que está pasando, por eso veo esto. Entonces vamos a elevar una oración, un clamor para que el Señor esté despertando esos espíritus. Amén, amén. Y una cosa antes de hacer la oración, que vemos mucho. Cuando un creyente peca, falta a Dios, a veces no lo vemos levantarse más. Y es un dormir del espíritu. Santo, sí. Porque Dios perdona. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, lo borra y lo lleva a lo profundo de la mar. Dios no es como el hombre. Entonces, cuando usted se siente acusado, cuando usted se siente, quizá le esté hablando a alguien, cuando usted se siente acusado, cuando usted se siente que no debe de levantarse por algo que hizo, eso no es Dios que se lo está diciendo y eso no es de Dios que usted se quede ahí. Aleluya. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Usted puede caer, no digo que no estamos llamados a caer, pero tiene que levantarse. No se puede quedar ahí, porque entonces va a dormir su espíritu. Aleluya. Y si su espíritu se duerme, cuando lo vengan a llamar, usted quizás responda, pero quizás no. Así es. Porque Dios no va a llamar. Pero hay muchos que en ese dormir tan profundo del espíritu no van a despertar. Dios. No van a despertar. Yo me acuerdo, tengo que decir esto. Cuando yo era jovencito, me dejaron cuidando una casa allá cerca de donde yo vivía. Y para la persona dueño de la casa entrar, tuvo que romper. Dios mío. Una parte de madera que tenía la casa. Se quedó dormido. No desperté. Y él tiró piedra encima de la casa, la tocó durísimo. Pero tenía un sueño tan profundo en ese tiempo, que ya no lo tengo. Uno descansaba bien en ese tiempo. Que no desperté nunca. Dios. Entonces, hay que tener cuidado de que ese letargo del espíritu no nos lleve a un sueño tan profundo que no podamos despertar. Amén. La palabra que Dios te está dando hoy es para que ese espíritu despierte. Tiene que despertar. Y si alguien quiere que tú sigas dormido, tú tienes que pelear con eso. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Por bendecirnos en este día, Señor. Mira cada persona que ve este canal Excelencia Cristiana. Bendice su vida, Dios. Despierta su espíritu. En el nombre de Jesús. Que así como llegó la palabra en aquellos hombres de Dios y despertó su espíritu y empezaron a traer madera, a construir y a volver a hacer aquella obra que Dios había establecido. Así todos los hombres y mujeres de Dios que nos escuchan puedan despertar. Y que ese avivamiento ellos entiendan que es porque el espíritu vivifica. Y que vivificados en el espíritu podamos entonces edificar en el reino. Padre, en el nombre de Jesús, despierta, Señor, cada persona para que pueda alumbrar en la luz de Cristo. Amén. Amén, amén. Siento en el espíritu que Dios le habló a alguien en este día. Amén. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, le dé like. La palabra que más sentiste que te habló, por favor, ponlo debajo de los comentarios. Y si quiere una segunda parte, pídela. Siempre al pastor le piden segunda parte, que la gente como queda con el deseo de seguir escuchando. Usted sabe que si usted lo pide, el pastor está dispuesto a darlo. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo y el pastor. Su hermano pastor Víctor Almanzar. Puede seguirnos así mismo en Facebook y en YouTube, la Cátedra del Maestro, Instagram, Víctor Almani. Muchas bendiciones. Amén. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga. Shalom.